Eh, Bendito Dios que moras en los altos cielos, gracias te damos por tu bendición, gracias porque nos permites estar en esta clase, Dios. Sé tú, Señor, que nos ayude a poder entender, Señor, lo que se nos vaya a enseñar, sé también con el pastor, Señor, que vaya a compartir tu palabra, Señor, que sea entendible, Señor, que podamos atesorarlo, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder así aplicarlo en nuestra vida, Señor, espiritual, Señor, también en nuestra vida cotidiana, Señor, que nos ayude a vivir, como dice tu palabra, porque todo en nuestra vida va a obrar para bien, Señor, si nosotros te amamos, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a pasar al tema siguiente. Un tema muy importante. A veces, a algunos les causa cierto, este, No, controversia, otros tienen dudas, pero precisamente por eso vamos a estudiarlo. Y el tema que vamos a ver hoy es el tema de diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas. Vamos a recordar conceptos importantes. El primero es que Dios nos llama a ser mayordomos. Ese es lo primero. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos lo dice que Dios es el dueño de todas las cosas y Él es el que nos entrega a nosotros la autoridad para administrar lo que a Él le pertenece. A diferencia de la mentira satánica, ¿se recuerdan que estudiamos la tentación diciéndole, queriendo decirle a Jesús que Él le puede entregar las riquezas, la gloria, los reinos de esta tierra, que es hasta ahora una tentación muy tentadora, eh, que es una estrategia que sigue utilizando y que hay muchísimas millones de personas que caen en esa trampa, que caen en esas redes. Hoy me estaba enseñando mi hijo una noticia ya saben que hay muchachos sobre todo, ¿no? Les gusta ser TikTokers y que su estilo de este personaje es excéntrico. Presume marcas, riquezas, automóviles. Cada semana cambia de automóviles, los de último moda, los más caros, las zonas, etcétera. Y me enseñaba la noticia hoy que lo habían metido a la cárcel. Entonces, pues yo ahí voy para ver por qué lo metieron a la cárcel. Unos temas de abuso muy tristes, muy lamentables de esta persona, de este personaje. Pero entonces en la entrevista sale su mamá y su mamá dice en las noticias, él no tiene todo ese dinero, no tiene todos esos carros que dicen, él es un personaje. Y ese personaje murió cuando lo metieron a la cárcel, decía ella. Entonces, le decía a mi hijo, es que eso es lo que tienes que darte cuenta. Todas esas personas inventan un estilo de vida. No sé qué es más triste, ellos inventando ese estilo de vida y poniéndolo en una pantalla o los que tratan de imitar ese estilo de vida, queriendo tener lo que estos personajes dicen. Entonces, es una tentación muy fuerte a la cual nosotros, la clave nos la dio el Señor Jesucristo cuando dijo, al Señor tu Dios adorarás, ¿verdad? Solamente a Él. Cuando nuestro corazón eh, adora a Dios, nuestro corazón se guarda precisamente de todo ese peligro de la vanidad, todo ese peligro que es eh, fugaz. También vimos lo que es la honra, ¿se recuerdan? La honra debida a Dios. Si nosotros entendemos esos conceptos, somos mayordomos y honramos, es decir, valoramos debidamente a Dios y quién es Dios, que eso es lo que estuvimos aprendiendo, todas las demás cosas vienen, son añadiduras, todo lo demás que nosotros necesitemos
va a venir cuando nos quita la venda de los ojos y entendemos lo que Jesucristo hizo por nosotros, lo que hace por nosotros y lo que hará. Entonces eso se vuelve un honor para nosotros, ¿verdad? Honramos y lo ponemos en práctica. Entonces Dios quiere que tengamos esta libertad financiera, ¿se recuerdan? Esta libertad de nuestras finanzas como mayordomos. Muchos de aquí serán pastores, muchos serán líderes, algún cargo, y no es de Dios y no es bueno que teniendo una posición de liderazgo, sea la que sea, nosotros no modelemos lo que Dios nos manda. Y en este caso, las finanzas. No se trata de tener riquezas, porque recuerden que rico no es el que tiene muchas cosas, sino el que está contento con ellas y le alcanza para lo que necesite. Esa es una persona rica. Hay personas que son tan pobres, pero tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Y el dinero no puede cubrir todas las necesidades. Yo, sí, yo tengo muy presente este ejemplo, siempre lo menciono, creo que siempre me oirán mencionarlo, y es el ejemplo de Michael Jackson, porque Michael Jackson tenía dinero, así dejó millones, millones. Tenía fama, tenía reconocimiento, y es más, tenía Disneylandia en su patio. Y ni con eso era feliz. Nada de eso le alcanzó. Entonces, como Dios quiere que tengamos estas finanzas saludables para cumplir su propósito, y aquí es donde ya empezó la clase y ya empezaron los conceptos importantes. O sea, ¿para qué quiere que yo tenga unas finanzas saludables? Para cumplir su propósito, sus propósitos en nuestras vidas, para tener una vida abundante, para tener una vida feliz, no porque el dinero me lo vaya a dar, sino que están sanas mis finanzas, estoy sano en todos mis mayordomías. Entonces vamos a empezar con este primer concepto que trae sanidad, que es el diezmo y la ofrenda. ¿Por qué podría yo diezmar y ofrendar? Esto solamente viene como resultado de un corazón que ama a Dios. Nada más. Una persona que diezma y ofrenda es una persona que tiene un corazón que ama a Dios, que ha entendido el honor a Dios. Hace unos días tuve una experiencia bien bonita, sencilla, pero bien bonita, y por ahí creo que llamé a Marco que me acompañara para atestiguar, porque hablaba con una persona y le decía, mira, yo he descubierto que alguien que ama a Dios es una persona que sabe y puede dar. Pero una persona que no tiene el amor a Dios es una persona que no puede dar. Y no estoy hablando de diezmos y ofrendas, no puede dar, no sabe dar, es acaparador, piensa que le pertenece y se le va a acabar. Cuando uno empieza, tú mismo, cuando tú empiezas a experimentar y dices, es que antes me costaba trabajo hacer algo por otros, dar para esto, para lo otro, y te das cuenta que empiezas a ser una persona generosa, no te cuesta dar, apoyar, lo disfrutas, entonces entiendes que el Espíritu de Dios está trabajando en ti. Entonces, para entender este concepto, vamos a irnos al origen. Póngale por ahí el origen del diezmo. Y aquí es donde se pone buena la cosa, porque muchos piensan que el origen del diezmo está en la ley, pero no es así. Piensan que este diezmo estaba destinado a los sacerdotes levitas que ministraban en el templo. Vamos a entenderlo por qué y cómo y cuándo. Y que al ya no existir el templo, porque el templo fue destruido, pues ahora, ¿a quién se le da el diezmo si ya no está este templo? Dios mandaba dar el diezmo de todos los frutos a sus hijos, y Dios manda que separemos
el 10% de todas nuestras ganancias. Y viene esta pregunta, ¿por qué? Esta es la pregunta. ¿Cuál es el origen y por qué? Bueno, voy a ir contestando estas dos preguntas al mismo tiempo. Primero, si entendimos la clase pasada, es porque a través de yo dar, trae el beneficio de Dios que guarda mi corazón, me guarda de la esclavitud de la avaricia, me guarda de la idolatría, me guarda de pecar contra Él, me guarda de esclavizarme frente a las tentaciones y artimañas del enemigo. Y me va a permitir darle el justo valor, la justa honra a aquel que todo lo da. Como aprendimos la clase, la honra va acompañada de una ofrenda, va acompañada de dar siempre. El diezmo, entonces, no se origina en la ley. Vamos a Génesis, por favor. Génesis, que es el libro de los orígenes, ¿verdad? Es el libro donde se encuentra el origen de todas las cosas. Génesis, capítulo 14, versículo 18. Vamos a verlo. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó todos tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham con H los diezmos de todo. Entonces, el diezmo es un tributo establecido por Dios para dar honra a aquel que está con nosotros. Con mis diezmos yo honro. Dios estuvo con Abraham, lo acabamos de leer, ¿verdad? Para entregarle a sus enemigos en sus manos, un hombre que en realidad no sabían de guerras, no estaban acostumbrados a esto, pero el Señor los guardó cuando tuvo que guardarlos. ¿Y cuál fue, cómo honró a Abraham al encontrarse con el sacerdote, palabra clave, Melquisedec? Le ofreció los diezmos de todo. ¿Cómo qué? ¿Por qué le ofreció los diezmos? Porque le tenía que dar para que lo dejara pasar, porque le tenía que dar porque era el rey. O sea, fíjense, era el rey y necesitaba que le dieran porque los reyes tributaban a toda la comarca, ¿verdad? Todos los que pertenecían a un reino eran acreedores de estos impuestos. Por eso se lo dio a Abraham. No. ¿Por qué lo hizo Abraham? Porque era la honra que le estaba dando. Era la valoración de lo que Dios hizo, de la victoria que Dios le dio, de cómo Dios lo guardó de ser asaltado, cómo Dios lo guardó de perder todos sus bienes. No pierdas ahí Génesis y vamos a Hebreos, capítulo 7. Les explicaba la clase pasada. Si tú tienes dudas de las figuras del Antiguo Testamento, échate Hebreos, mano. Lee Hebreos y te va a dar la explicación eh, padrísima, riquísima de todas estas figuras del Antiguo Testamento. Entonces vamos a Hebreos, capítulo 7, y vean cómo lo explica el escritor. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, fíjense que era rey y sacerdote, ¿eh? Por eso les dije, son palabras claves. Que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, ese es el significado de Salem, rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Pregunta, ¿quién es el rey de justicia? Jesucristo.
¿Quién es el Rey de paz? Jesucristo. ¿Ya se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ya ven que de repente, pues hay mucha gente que solo ve YouTube así un cachito. El diezmo no está vigente, el diezmo es de esto, es del otro, y repiten sin entender. Pero miren, antes de hacernos un concepto, vamos a terminar toda la lección para que entiendas todo lo que te tengo que decir de esto, ¿ok? No te vayas a quedar aquí y ya te pongas a repetir lo que hasta ahorita has oído. Entonces, Jesucristo es el Rey de justicia y Jesucristo es el Rey de paz. Versículo 7. Sin padre, sin madre, sin genealogía, a diferencia de Leví, a quienes se entregaban los diezmos, ¿verdad? Y cuando estaba la ley. No tenía genealogía, no tenía padre, no tenía madre. Leví todo lo contrario, Leví sí lo tenía. Y sigue diciendo que ni tiene principio de días ni fin de vida. Sino hecho, subráyalo, enciérralo, ponle un marquito, semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. A ver, necesitamos darle una explicación a Génesis 4, que una revelación del cielo, o ya está escrita aquí la revelación y el significado de Génesis 14 que acabamos de leer. ¿Está escrito aquí, sí o no? Ok, no estamos inventando nada, no estamos diciendo nada, ya nos está diciendo quién es Melquisedec, ¿verdad? Mucho antes de la ley. Entonces, por lo tanto, el diezmo es una honra. ¿Para quién? Para Jesús. ¿Y será que permanece o se acabó? Permanece, permanece. Honramos a Dios a través de nuestro diezmo. Versículo 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Porque Abraham, hasta los judíos hasta la fecha, o sea, ¿quién más grande que Abraham? ¿No? El padre Abraham, David, los tienen en estima más alta. Y lo que está diciendo el escritor, que todavía Melquisedec es más grande que Abraham. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Ojo aquí, los levitas, o sea, de Leví, tienen un mandamiento de recibir según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero, aquí le diría a la iglesia, digan conmigo, pero, ¿verdad? Aquí está el pero. Aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, ¿de entre quiénes? De entre los levitas, de entre los sacerdotes levíticos, ¿ok? Tomó de Abraham los diezmos. Entonces aquí ya nos está diciendo que el diezmo no es como algunos quieren hacerlo, ese diezmo levítico, ¿verdad? Ese impuesto que les he dicho, el impuesto que se hacía ni siquiera era del 10%, eran diferentes diezmos que se entregaban y era un total del 23%, el diezmo levítico. Entonces, necesitamos un ángel que nos dé una revelación o ya lo está explicando aquí el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento. ¿Lo estamos leyendo claro o no lo estamos leyendo claro? Ok, seguimos. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas? Abraham. Abraham. ¿Y nosotros somos hijos de quién? De Abraham. Versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Esto es claro, ¿verdad? Siempre el mayor es el que trae bendición sobre el menor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham
pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Aún los levitas que vengan de la simiente de Abraham pagaban los diezmos. Entonces podemos ver que el sacerdote Melquisedec está por encima del sacerdote Leví. El mayor bendice al menor, ¿verdad? Versículo 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, ya aquí el escritor de Hebreos lo dejó claro, no dejó espacio a dudas. ¿Para qué? Para que lo podamos entender. Sin embargo, les he dicho, la escritura tiene muchísimos pasajes que hablan sobre las finanzas y nos da muchas explicaciones. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por eso es que Dios está tan interesado en que tengamos libertad, en que tengamos cuidado con este gran peligro. ¿Ok? Entonces, antes de la ley y permanece para siempre, como lo decía de Melquisedec, ¿verdad? Y permanece para siempre. Ok, Santiago 1:17 dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ahora entiendo que honrar es valorar todo lo que hace por mí. Y la forma de honrar lo que ha hecho por mí es como diezmando, diezmando, trayendo los diezmos. Ahora, aquí viene esta pregunta. ¿En qué parte de mis finanzas aplican los diezmos? ¿En qué parte de mis finanzas aplican los diezmos? Vamos a leer Proverbios 3:9, te lo sabes porque lo he estado repitiendo constantemente. Proverbios 3:9. Miren, les estoy dando chance que ustedes no lean las citas, pero estoy confiando en que las están viendo, las están subrayando, por favor. ¿Por qué no me estoy deteniendo? Porque como es largo el tema, quiero terminarlo de dar hoy, no quiero tomarme otra clase. Entonces, tengan su Biblia, subrayenla, apúntenla, por favor. Tengan su manual a la mano. Dice el versículo 9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos. Aquí, honra. Número uno, ya vimos qué es honrar. ¿A quién? A Jehová. Ya lo vimos en Melquisedec, ¿verdad? ¿Cómo? Con tus bienes. ¿Y con qué? Con las primicias. ¿De qué? De todos. De todos tus bienes. ¿Ya vieron? ¿Cuáles son todos los bienes que tenemos? No solamente es dinero, no solamente es dinero. ¿Qué otras cosas nos ha dado Dios? Nos ha dado tiempo. Honra a Dios con tu tiempo. Nos ha dado, algunos tienen una carrera, algunos tienen talentos, dones, tienen influencia, están en un lugar, están en una colonia. Todas esas cosas son bienes que hemos recibido de Dios. ¿Y para qué nos da esos bienes? Bueno, para sacarle jugo a favor de quién, ¿de nosotros? No, a favor de los propósitos de Dios. ¿Se acuerdan que se los dije al principio? Les dije, aquí ya empezó la clase. ¿Para qué es? Para que se cumplan los propósitos de Dios. El fruto de mi trabajo, la venta de los bienes, todo lo que yo hago con todos los bienes que tengo, es que es para Dios y para honrarlo. Y miren, hay un bien que muchos no están tomando en cuenta. Y aquí viene un jalón de orejas, que es tu cuerpo y tu salud. Tu cuerpo y tu salud. Yo lo digo esto, a lo mejor lo editamos, a lo mejor lo borramos, no sé, pero les voy a decir algo muy personal. Esto es personal, no es bíblico, no es doctrina, esto es algo personal. Pero una persona que no cuida su salud,
que come desenfrenadamente, que come chetos, grasas, azúcares, sales, es una persona que no está honrando a Dios. Es una persona que no tiene disciplina. ¿Y cómo se va a parar al frente a decirle a las otras personas que sean disciplinados? ¿Cómo? ¿Con qué cara? ¿Cómo lo harías? Yo veo a alguien así, hermanos, de verdad me cuesta trabajo. Alguien obeso. Y cuando hablo de la obesidad, estoy hablando porque no por algo genético, porque sabemos que hay ya genéticamente nuestros cuerpos tienen predisposiciones, ¿verdad? Estoy hablando de la salud, pero alguien obeso es alguien que no ayuna, es alguien que no se disciplina, es alguien que cae fácilmente en las tentaciones. O sea, si cae fácilmente en la tentación de la gula, ¿ustedes creen que no caiga en tentación cuando se le presente la oportunidad de un adulterio? A lo mejor no adultera porque no ha tenido la oportunidad. Mientras no haya la oportunidad, todos somos bien valientes, todos somos bien fuertes, todos somos santos. Pero cuando se presenta la oportunidad, es donde, como dicen por ahí, se ve de qué cuero salen más correas. Y una persona que no tiene disciplina, ¿cómo puede hablar de disciplina en un púlpito al frente? Así que esta te la suelto y que no sea una de fin de año, ¿no? Porque ya ven que en fin de año todos al gimnasio y todos van a bajar y todos, ahora sí voy a empezar el gimnasio. Ni siquiera te estoy diciendo que vayas al gimnasio, ¿eh? Personalmente, a mí no me gustan los gimnasios. No voy al gimnasio. Lo intenté un tiempo y dejé de ir por convicciones personales, no por otra cosa. No estoy diciendo eso, ¿ok? Entonces, somos lo mejor de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde proviene? De Dios. Y se lo entregamos a Dios. Dice Santiago 1:18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjense cómo lo dice Santiago. O sea, ¿qué es lo que somos de Dios? Somos la primicia. ¿Qué es la primicia? Lo mejor, lo mejor. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que a Dios le interesan las primicias, lo primero, lo, 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 la prioridad, a eso se refiere. La prioridad es lo que quiere Dios. No, no, es una persona vino ahí con unas, engañándose a sí mismo, esta persona, ¿no? Es que a mí mi pastor me enseñó que debo de traer las primicias y trajo unas cosas horribles, o sea, cosas echadas a perder, ¿verdad? Es que es las primicias o sea, se engañaba porque yo había discernido su corazón y ya había visto frutos de otras cosas, que había muchas promesas que hacía y que nada cumplía. Entonces tuve que enseñarle, mira, se refiere a que Dios quiere la prioridad. ¿De qué? De todos tus bienes, no solo del dinero, de todos tus bienes. Honra a Dios con todos tus bienes. Bueno, ¿para qué es el diezmo? ¿Para qué es el diezmo? Vamos a ver. Malaquías capítulo 3 versículo 10. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estuvimos un ratito en Malaquías y estuvimos viendo por qué debemos estudiar Malaquías y por qué a algunos les choca que se estudie Malaquías, ¿verdad? A ver, háblame del diezmo sin sacar Malaquías. Bueno, ya saqué un montón de pasajes que no son Malaquías, pero tengo que hablar de Malaquías porque ahí es donde está el regaño precisamente a esos que no quieren dar. Precisamente a esos que, ¿por qué dar? ¿Y por qué? Aquí está el merecido, ¿verdad? Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí. Fíjense cómo estoy enfatizando ciertas palabras, ¿eh? Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nuevamente, el mismo concepto, que todos los diezmos. ¿Sobre qué? Sobre todo. Mismo concepto de Proverbios. ¿Para qué se aplica el diezmo?
aquí esta es la parte que contesta la pregunta que hicimos. ¿Para qué? Para que haya alimento en casa. ¿Para qué? Para que es la honra a Dios con el 10% para que haya alimento en casa. ¿Ok? ¿De qué está hablando y a qué se refiere? Habla de los obreros que trabajan en la casa de Dios, que trabajan en la iglesia, que dedican su tiempo completo. ¿Para qué? Para establecer la obra de Dios, que pasan su tiempo orando por los enfermos, visitando a los enfermos, preparando los mensajes que se tienen que preparar, administrando todo lo que tiene que ver con la casa de Dios, los proyectos que hay por delante, y si tiene el instituto, el ministerio de evangelismo, el ministerio de misiones, todo lo que tenga que ver. Hay un cuerpo de personas que trabajan en la casa de Dios, que trabajan en la iglesia. ¿Para qué es el diezmo? Para sostener a los pastores y a las personas que trabajan en la iglesia. Por eso es que cuando alguien me dice, pastor, tengo mis diezmos, ¿dónde entrego los diezmos? Entrégalos en tu iglesia local. Ahí es donde los tienes que dar. ¿Por qué? Porque son para sostener al pastor de la iglesia. Porque son para pagar la luz, el internet, el agua, los impuestos prediales que te piden, la electricidad, todos los gastos que al contador, los gastos legales que se necesitan. Con los diezmos es que se pagan todas esas cosas. ¿Sale? Primera a los Corintios capítulo 9. Vamos a ver lo que dice la Biblia de esto. Ya lo tienen. Versículo 7. Primera a los Corintios 9, versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come del fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? O sea, cuando el ejército manda a los soldados, les equipa, ¿no? Les da las armas, les da los chalecos, les da las botas, les da todo lo que necesitan, el tanque. Estoy hablando un poquito ya de nuestro tiempo, ¿verdad? En ese tiempo eran espadas y armaduras, etcétera. De quien planta la piña, puede comer de eso. Quien apacienta el rebaño, toma de la leche, de lo mismo que está trabajando, de lo mismo que está produciendo, tiene. Y dice el versículo 8, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Bozal era cubierta en la boca. Dice, no se lo pongas. Cuando el buey va trabajando y puede comer del mismo trabajo que está haciendo, no le tapes la boca para que no coma. Entonces dice, la ley dice, no le tapes, déjalo que coma del trabajo que está haciendo ahí. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Está dando la aplicación Pablo de eso. O sea, ¿a qué se refiere cuando habla de los bueyes? ¿Está hablando del animal o está hablando de los siervos, de los ministros, de los obreros? ¿De quién está hablando? Pregunta Pablo. ¿Qué le respondemos? De los ministros, de los obreros. Por eso, cuando tú ves en la Biblia que habla de los bueyes, es una figura. ¿De quién? De los pastores, de los ministros. Y eso te da luz para entender de qué está hablando. Seguimos. Versículo 10. O lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros escribió. Pablo lo contesta. ¿Verdad? Pues por nosotros. ¿Quién? Los pastores, los siervos, en su caso, apóstol, ¿verdad? Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Como cualquiera, ¿verdad? Cuando trabajas tienes la esperanza de recibir o no. ¿Sí o no? Bueno, sigue, versículo 11. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa que seguimos de ustedes lo material? Está hablando como pastor, ¿verdad? Si yo estoy sembrando en ustedes lo espiritual, no puedo cegar de ustedes, tener de ustedes lo material. Para muchos es chocante oír esto, ¿verdad?
Qué padre, ya le perdí miedo a hablar de esto. Durante años me daba miedo hablarlo. Le soy totalmente honesto, me daba miedo, no lo hablaba. Es más, no recibí ofrendas y Dios me puso un jalón de orejas por eso, por no hacerlo, por no recibir ofrendas. Y un día llegó una persona humilde hablando con no tantos recursos materiales y me dijo, ay, pastor, traigo esta ofrenda para usted, traigo esta ofrenda. Y me la entrega y yo viendo, yo pensando, uy, tú lo necesitas más que yo. Yo pensaba, ¿no? Ay, no, 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 no me des. Yo me siento como, ¿se acuerdan con la viuda de Sarepta? Cuando le da sus bienes al profeta, muchos dicen, ay, el profeta abusivo. No, hijo, ponte en los zapatos del profeta. Ponte en los zapatos, en las chanclas, ¿verdad? Qué duro, qué difícil es cuando alguien llega así y te quiere dar. Y tú ves la condición y dices, ¡ay, no! Entonces yo con ese pensamiento terrenal, carnal, material, pensando, ¡ay, él lo necesita, ella lo necesita más que yo! No, no se lo puedo recibir. Y todavía le digo, no, 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 ten, tú quédatelo, no, tú úsalo. Y entonces me ve y me dice, pastor, se le estoy entregando a Dios. O sea, tonto y miserable de mí creyéndomela, ¿no? Para mí. ¿Por qué? La gente se lo entrega para honrar a quién? A Dios. Y Dios dijo, ¿para qué quiere Dios que se use esa honra que le dimos a Él? Para su casa, para su casa. Me dio tan fuerte el Señor que me arrepentí y dije, ¿quién soy yo para negar las bendiciones a las personas? ¿Quién soy yo para hacer esto tan miserable, tan carnal, tan terrenal, no entendiendo que cuando esta persona está dando, se está volcando está abriendo las ventanas de los cielos? No porque yo voy a orar, a ver, recibe ahora, me trajiste tráiganme sus diezmos, ahora si me los traen, ahora yo les voy a abrir y los de $100 acá, esos hijos del diablo los que hacen eso. De verdad. Rateros los que hacen eso. Las personas llegan para honrar a Dios. ¿Y quién se encarga de todo lo demás? Dios. Nosotros los pastores nos volvemos en administradores. Eso somos delante de Dios. Filipenses 4:17 dice así. Ay, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ahora Pablo está hablando con la iglesia de los filipenses sobre el mismo tema de las finanzas, de las ofrendas. Les agradece a los filipenses que hayan cuidado de él. Le está diciendo gracias. ¿Por qué? Porque ustedes han ofrendado, me han dado abundantemente. Cuando he tenido necesidad, ustedes han estado ahí para dármelo. Ahora les dice Pablo, les exhorto, no para que me den. Fíjense el concepto que debemos entender y ustedes, si Dios los pone en un lugar de pastorado, los exhorto no para que me den, sino para que ustedes tengan fruto, como esta mujer que se acercó conmigo. No es para que te den, es para que ellos tengan fruto en el Señor, lo dijo Pablo, lo vuelvo a leer. No es que busque dádivas, yo no busco que me den, sino que busco que ustedes tengan fruto en su cuenta, que ustedes tengan inversiones en la cuenta de Dios. Entonces, quítate el concepto, ¿no? O sea, de este diezmar contaminado que el mundo ha puesto y que Satanás se ha encargado de contaminarlo. Yo honro a Dios. Y sí, no lo hagas con la mentalidad de recibir, aunque, pues es Dios, mano. O sea, con Dios, aunque no quieras, vas a recibir. Así es Dios, así de generoso es Él. Me encanta. Aunque yo no quiera, Él te va a dar. Pero tú no lo hagas pensando en que me dé, ¿no? Una vez le di una lección a uno. Miren, se los digo aquí entre nos, solo al instituto.
Yo soy de esas personas que cuando voy a un restaurante, aunque me hayan invitado, yo saco mi tarjeta y yo pago. No lo dudo. Si son dos, si son tres, si son... No, 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 yo pongo mi tarjeta, cóbrame a mí. Y si la otra persona quiere dar, yo busco tener yo la bendición. Yo busco siempre. No estoy así como dudándolo, ¿verdad? Ay, aquí está, cóbrame a mí. No, ten, paga, aquí estoy. Yo lo cubro. Y esta persona, yo me daba cuenta que su corazón estaba contaminado. Y entonces estamos ahí y lo dejo que pague. ¿Y saben qué hizo cuando iba a pagar? Así temblaba. Ay, ay. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a que siempre nos den. Y yo no busco dádivas, dice Pablo. Yo no busco dádivas. Quiero enseñarte a ti que tú tengas fruto en la cuenta de Dios. Así que si por ahí alguien no estaba practicando esto en su vida, es un buen momento para que como persona de influencia, como estudiante de las verdades de Dios, te pongas a cuentas con Dios. Bueno, sí, sí, sí hay beneficios. No lo hagas por beneficios, pero sí hay beneficios. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gálatas 6:6. ¿Qué es lo que ahora nos dice en esta carta a los Gálatas? Qué bonito es cuando alguien te está enseñando, cuando tienes a tu pastor dándote lecciones, cuando está discipulándote, visitándote, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que dice? Hágalo partícipe de las cosas buenas. Eres una persona que aprecias lo que recibe y no tienes ninguna dificultad en qué, en dar. Es lo que dice Gálatas 6, versículo 7. No te engañes, Dios no puede ser burlado. A ver, ¿de qué está hablando el pasaje anterior? Porque como nos gusta citar, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, ¿verdad que lo citamos un montón? A ver, ¿de qué está hablando? Jorge lo dijo con las manos, ¿verdad? O sea, ¿a qué se refiere esto? Mira, es peor que seas enseñado, que Dios te dice, que Dios te hable y que aún así quieras engañarte y engañar a Dios. Dios no puede ser burlado y nos entrega la regla de oro. ¿Cuál es? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, ¿de qué está hablando? Versículo 6 y atrás. Ah, ¿verdad? Del espíritu segará qué? Vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? A ver, es que no sé si ya se durmieron o se quedaron en shock o así, ya no supe qué onda. ¿De qué está hablando? ¿Y qué nos dice? No te canses de hacer bien. Pues si haces bien, a su tiempo segarás si no desmayas, si no dejas de hacerlo. Así que según tengamos oportunidad, lo mismo que dice segunda de Corintios 9, 16, segunda de Corintios, no, sí, 9, todos los de ahí del 5, del 6, 7 hasta el 9 en adelante, cada uno de según sus fuerzas, ¿verdad? Según sus fuerzas. ¿Por qué? Porque aunque el diezmo habla de un porcentaje, nos deja un principio. Cada uno de como propuso en su corazón. ¿Y qué dice Gálatas 9? Según tengas la oportunidad. Si tienes oportunidad, haz el bien. Haz el bien. Y aquí ya mete el concepto de ofrendas, porque el diezmo es para la casa, para que haya alimento, para la iglesia. Pero las ofrendas, ¿para qué son? Para los de la familia de la fe, primero. Primero, para la familia de la fe. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que se dedican a ayudar. Sé generoso en las organizaciones. Nosotros tenemos
una organización que se llama El Mensaje para los Mayas. Y a través de esa asociación civil, así se llama, a través de esa asociación civil tenemos dos comedores, salimos, llevamos zapatos, llevamos pastas de dientes, llevamos regalos, llevamos ropa, llevamos estas de comida, ¿cómo se llaman? Despensas, llevamos muchas cosas, pero sobre todas las cosas llevamos el mensaje de Cristo. Pero todo eso requiere que se pague o que no se pague. Sí, todo eso cuesta. Y hay personas que son generosas, que me llaman y me dicen, pastor, yo quiero ayudar y quiero mandarte este dinero, o quiero mandarte estas despensas, o quiero llevarte esta ropa, o quiero comprar estas despensas, o quiero, como sea, diezmos y ofrendas. ¿Empezamos a ver la diferencia? Ok. Ah, Malaquías 3:10. Otra de las bendiciones, ahí está. Yo os abriré las ventanas, la parte B, versículo 10, parte B, la ventana de los cielos, y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Otra bendición más, versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el devorador? Es el que viene a devorar tus finanzas. El que viene es ese hoyo en la bolsa, ¿no? Ese hoyo en la bolsa que dice, pero si yo tenía, ¿dónde se me cayó? ¿Cómo se me cayó? ¿Cómo se me fue? Dice el Señor, cuando tú traes tus diezmos, yo me encargo, yo me encargo de ese devorador. Es que yo no tengo para diezmar. No diezmas, no porque no tienes, no tienes porque no diezmas. Es que yo no puedo ahorrar. Bueno, entiéndelo, para eso está Dios. Él te dice, empieza con esos principios. Y Él va a crear en ti un corazón, una disciplina de ahorrador, de inversor, de diezmador, de dador. ¿Y qué es lo que va a hacer? Él va a reprender al devorador de tu economía, ¿no? Fíjense, la oración de Mateo capítulo 6. Fíjense las prioridades, ¿eh? Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Uno, santificado sea tu nombre. Dos, venga tu reino. Tres, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Y después de estas tres cosas, hasta después de estas tres cosas, ¿qué dice? Ahora sí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Primero, prioridades. ¿Se dan cuenta? ¿Qué debo de hacer? Santifica a Dios, busca de Dios, honra a Dios, venga a tu reino, hágase tu voluntad y ahora sí, viene la sobreabundancia. Fíjense en Proverbios 3:9, lo hemos leído, ¿verdad? Pero quiero ver el siguiente versículo que he estado guardando hasta este momento. No se los había dicho, yo dije a ver si hay algún curioso que ya lo haya leído. ¿Alguien lo leyó ya antes o no? Es que es eso, nada más se quedaron en el 9. Vean qué precioso es el 10. Vamos a leer desde el 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Bendición. Versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿A poco no esta promesa es poderosa? Señor. Y fíjense lo poderoso, porque habla primero de los graneros. ¿Qué son los graneros? Las inversiones, tu dinero. ¿Se acuerdan de José cuando hablamos? Que José quintaba. ¿Dónde ponían esos ahorros? Era el grano, ¿verdad? Los graneros lo ponían. Y Dios dice, no, no pongas tu esperanza en el granero donde viene la polilla, donde viene los roedores y se lo comen y se lo acaban, ¿verdad? Ahí no lo pongas. Pero ¿qué dice el Señor cuando nosotros honramos a Dios con nuestros bienes y con las primicias de nuestros frutos? Dice, yo voy a llenar tus graneros. ¿De qué está hablando? De tus finanzas. De eso está hablando. Cuando tú honras a Dios. Y luego habla de lagar. ¿Cuál es el lagar? Es la alberquita
donde se ponía la uva para pisarla y salía el mosto, el vino. ¿De qué me está hablando? Del gozo. Porque la bendición que Dios trae no añade tristeza, sino que es alegría. Entonces el Señor está diciendo, mi bendición hacia ti cuando tú traes tus diezmos, cuando traes tus primicias, cuando honras, es que vas a ser bendito en tus finanzas y vas a ser lleno de gozo. Cosa que el dinero no puede dar. ¿Quién es el que lo da? Solamente Dios. Eclesiastés capítulo 6 versículo 1. Vámonos, ¿les gustan las añadiduras o no les gustan las añadiduras? Eclesiastés 6.1. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutarlo. Fíjate, esta es la contrabendición de Proverbios. Esta es la contrabendición. Quien tiene y no lo disfruta. ¿Qué dice Proverbios? Yo te voy a dar y lo vas a disfrutar. Esa es mi bendición. Y otros los disfrutan, extraños. Esto es vanidad. ¿Y qué? Y mal doloroso. Mal doloroso. Así que, hermanos, pudiera seguir con muchas cosas más sobre los diezmos, sobre las ofrendas, porque como les he dicho, la Biblia habla mucho sobre nuestras finanzas. Pero yo espero que con esto ustedes sanen su corazón, purifiquen sus pensamientos de las mentiras del diablo y se hagan el buen hábito de diezmar en sus iglesias. Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? Pleito no, porque ese se los echo a Nahuel. Él es el de asuntos de pleitos. ¿No? ¿Nadie? No. A ver, sonrían porque se ven medio serios. Estoy bromeando. Bueno, entonces aquí terminamos la lección de hoy. Descansen, Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. ¿Sale? Hasta pronto. Pastor, resumen de esto. Gracias. Sí, sí, resumen.